Vamos a abrir nuestras Biblias entonces, o mantenerlas abiertas en Jonás capítulo 4. Ya estamos llegando al fin de este libro, hermanos. Y un libro que ha sido de mucho ánimo, mucho desafío al vernos reflejado en la vida de este profeta Jonás. Y ahora ya nos encontramos en el último capítulo de este fascinante libro. La semana pasada el pastor Daniel cerró el capítulo 3, en donde vimos que este profeta Jonás, predica un sermón que diríamos que es un sermón poco ortodoxo, sin tanta retórica, de corta duración incluso, pero que significó el avivamiento más grande de la historia, el arrepentimiento de todo un pueblo. Más de 120,000 personas se arrepintieron de sus actos pecaminosos y volvieron su mirada a Dios. Y Dios, al ver esto, dice el texto que Dios se arrepintió del mal que dijo que les haría y perdonó a la ciudad de destruirla. Lo que diríamos un real avivamiento como nunca antes se ha visto. Esta ciudad de Nínive podría haber quedado literalmente, como Sodoma y Gomorra, ardiendo en cenizas. Pero por la misericordia de Dios, esta ciudad se salvó del juicio. Y nosotros pudiésemos imaginarnos, si es que tenemos un poquito de imaginación, nosotros podemos ponernos en ese momento del arrepentimiento del pueblo y nos imaginaríamos cómo están esos ninivitas al saber que Dios decidió no destruirlos. Imaginamos que están todos llenos de alegría, saltando de alegría, gritando, alabando a Dios, algunos llorando arrodillados, abrazándose unos a otros, diciendo: el Señor nos perdonó. Un ambiente de júbilo, de ánimo, de gozo, todos gozosos, menos el profeta de Dios, el profeta Jonás. Y lo que vamos a ver el día de hoy, lo que acaba de leer nuestro hermano Ernesto, no es solamente que el profeta no estaba feliz con esta situación, sino, como vamos a meditar, se enojó profundamente, extremadamente profundo, por causa de la misericordia que Dios tuvo hacia esta nación. Así que vamos a orar, hermanos, para poder meditar en estos minutos en los versículos del 1 al versículo 4. Acompáñenme en oración, hermanos. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias por el tiempo que podemos pasar juntos, a partir desde las comunidades bíblicas, pasando, Señor, por el momento de vernos unos a otros, el momento de adorar juntos, en el momento de poder ser animados, exhortados por estas canciones, y también ahora pausando, Señor, nuestra ajetreada vida para poder meditar en tu palabra, Señor. Te pedimos que sea tu palabra, por favor, la que transforme nuestros corazones, Señor, y que podamos tener corazones abiertos a la exposición de la palabra, pero también al contenido de lo que se va a predicar, y que con tu Espíritu Santo tú nos ayudes a poder cambiar las áreas en nuestra vida que no están acorde a tu voluntad, Señor. Y si es que aquí hay personas que no te conocen, Señor, nuestro clamor a ti es que ellos puedan venir a arrepentimiento, que ellos puedan reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Te pedimos, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a leer nuevamente estos versículos porque son cortos, versículos del 1 al 4. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Y oró al Señor y dijo: Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y el Señor dijo: ¿tienes acaso razón para enojarte? Casi podemos imaginarnos esa situación, esa conversación entre Jonás y Dios. Y podemos, por medio de estas palabras, imaginarnos cómo se encontraba el profeta.
Como ya sabemos, el profeta Jonás, al ver que Dios decidió no traer juicio sobre la nación de Nínive, el profeta se enojó. Y vamos a ver en primer lugar la ira del profeta en este versículo 1. Lo curioso del enojo de Jonás no es simplemente que él se enojó, como cuando nosotros nos enojamos y nos tropezamos y ¡ay, me enojo con esta mesa! ¡Ay, esta mesa! No es un enojo así, sino que es un enojo tan profundo, con una intensidad tan grande, que realmente nos sorprende. En esta versión que acabo de leer, dice que desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Pero si nosotros meditamos en la palabra original, en el hebreo, la palabra ra, esta palabra se repite 2 veces. Así que el texto podría quedar algo más o menos así. Esto fue un mal para Jonás, un gran mal, y se enojó. Y usualmente cuando nosotros vemos repeticiones en el hebreo, es porque hay una idea que el autor quiere comunicar, una intensidad. Cuando la Escritura, el Antiguo Testamento dice que Dios es santo, 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 es porque quiere resaltar la intensidad de la santidad de Dios. En este caso, el mismo autor, Jonás, está escribiendo que él se enojó. Pero no simplemente se enojó, sino que esto fue un gran mal y de esa manera se enojó. Y de hecho, cuando el texto dice que el profeta se enojó al final del versículo, esta palabra en el hebreo literalmente significa que el profeta ardió de ira. No sé si usted se ha enojado de esa manera. Yo decía en la mañana en la clase, en la comunidad bíblica, cuando uno se enoja y casi le salen humos de la cabeza. Está así, pero ardiendo de ira. Esa era la intensidad con la cual el profeta Jonás se enojó. Así que no era un enojo como cualquier otro, sino que era un enojo que llegó a encender la ira de Jonás. Se enojó en gran manera, dice el texto. Ahora, esto va acorde, el gran enojo de Jonás va acorde con todo el libro de Jonás, ya que todo el libro nos muestra las cosas en una perspectiva grande. Por ejemplo, dice en el capítulo 1 y en el capítulo 3, dice que Nínive era una gran ciudad. La tempestad que Dios envía es una gran tempestad. Los marineros, cuando estaban en esta gran tempestad, se atemorizaron en gran manera y luego temieron en gran manera a Dios. Dios también envía un gran pez. ¿Se dan cuenta? Todo es grande en el libro de Jonás, a pesar de que el libro es pequeño. Pero todo es grande. Dios envía un gran pez para que tragase a Jonás. Y Dios también rescató desde el menor hasta el más grande de todos en la ciudad. Todo en el libro de Jonás es grande, incluso la ira del profeta de Dios que se enojó en gran manera. Ahora bien, el pecado del profeta no es simplemente que él se haya enojado, y meditábamos también eso en la mañana en la clase. Dios nos creó a todos nosotros con emociones, con sentimientos. El enojo es una de ellas. No es que el enojo o cualquier otra emoción sea un pecado en sí mismo, sino que lo que inicia esa emoción es pecado o no. En otras palabras, lo que hay en nuestro corazón y que inicia esa emoción, eso realmente es lo que determina si es pecado o no. Uno puede estar enojado y no estar pecando, tal como puede estar triste o alegre y estar pecando. Por ejemplo, uno puede estar enojado por la maldad del mundo, sin necesidad de pecar. Pero uno puede estar triste porque a mi vecino le va mejor que a mí y estar pecando de envidia. O puedo estar feliz porque el hermano que no me cae tan bien le pasó algo negativo. ¡Ah, qué bueno que se cayó el hermano! Estoy feliz, pero estás pecando. Así que el hecho de estar enojado no es pecado en sí mismo. Nosotros recordamos que Dios está airado contra el pecador día y noche, como lo afirma el Salmos capítulo 7, versículo 11.
Dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios también siente ira, pero no podemos decir que Dios peca con su ira. Él no peca. También recordamos a Jesús. Se enojó contra los que hacían negocio en la entrada del templo. Eso lo vemos en Marcos capítulo 11. Pero Él no pecó. Así que hay un punto en donde nosotros podemos estar airados, pero no pequéis. Airados, pero no pecando. Ahora la diferencia entre estas iras de Dios, de Jesús, y el enojo de Jonás es finalmente la motivación del corazón de Jonás. ¿Por qué el profeta estaba enojado? La ira de Dios o de Jesús son iras santas. Están motivadas por guardar la santidad o la gloria de Dios mismo. Pero el enojo de este profeta fue uno que estaba motivado por su propio egoísmo. Y por eso el profeta pecó al estar airado. Porque a Jonás no le cabía en la mente, a pesar de todo lo que ya había pasado, no le cabía en la cabeza de que el pueblo de Nínive, los enemigos de Israel, los paganos, los gentiles, sean merecedores o reciban la misericordia y puedan ser rescatados por Dios. La motivación del corazón de Jonás era realmente lo que estaba equivocado, y eso fue lo que lo hizo enojarse, y eso fue lo que hizo que él pecase. Así que él se enojó porque él amaba más a su propia nación que a Dios y a los propósitos que él estaba haciendo con otras naciones. Jonás aún tenía esta idea de que la salvación solo le pertenecía a los judíos. La salvación es para el pueblo de Israel, para el pueblo escogido de Dios. Pero salvar a un pueblo pagano, malvado, como los ninivitas, no, Señor, eso es imposible. Jonás actuó entonces airado. Y esto nos recuerda a otra historia en el Nuevo Testamento. Jonás actuó de la misma manera que como actuó el hermano mayor en la parábola del hijo pródigo. Si usted va a Lucas capítulo 15, va a leer esta parábola. Este hermano mayor, al ver que su hermano menor volvía a la casa de su padre, en vez de alegrarse, como toda la casa, con su papá, con los servidores, en vez de alegrarse con todos, él se enojó profundamente. ¿Por qué? Porque él no podía entender que el padre aceptase a su hermano a pesar de que él había malgastado toda su herencia y él, el hermano mayor, había estado siempre en la casa de su padre, pero ahora él ya no era el centro de atención. Así que el hermano mayor se enoja con su padre de que haya recibido a su hermano menor. Ahora, lo interesante de esta parábola que está contando Jesús del hijo pródigo es que él está contando esta parábola para aquellos fariseos y escribas que estaban murmurando en contra de Jesús porque Jesús estaba recibiendo a los pecadores y estaba comiendo con ellos. Así que si Jonás hubiese vivido los tiempos de Jesús, probablemente él sería un publicano, un fariseo, comentando en contra de Jesús de por qué se está contaminando con esos paganos. La ira de Jonás inició en su corazón por las razones equivocadas. Y todo esto, hermanos, amigos, nos debe llevar a preguntarnos honestamente a nosotros mismos: ¿por qué razones me enojo? ¿Por qué razones estoy alegre? ¿O expreso cualquier otro tipo de emoción? ¿Qué es finalmente lo que hay en mi corazón que está impulsando esa emoción? ¿Es esta emoción motivada por una razón santa? ¿O simplemente yo estoy expresando esa emoción movido por mi propio egoísmo y por mi propio pecado? Si el día de hoy tú viniste acá enojado, triste, alegre, cualquier sea el sentimiento, la emoción que tú estés experimentando el día de hoy, ¿Dios te podría acompañar en esa emoción? En otras palabras, ¿Dios podría estar enojado junto contigo, triste o alegre por lo que tú estás sintiendo?
Si tú quizás estás enojado por una situación, con tu cónyuge, con tus hijos, con tus padres, en contra de algún hermano en la iglesia, ¿es ese enojo movido por una motivación correcta? Si es que estás alegre, ¿esa alegría es producida por una motivación correcta en tu corazón? Esto nos tiene que hacer examinarnos a nosotros mismos, porque nosotros somos más parecidos a Jonás de lo que queremos hacer, de lo que queremos aceptar. Así que Jonás se enojó en gran manera, pero por una motivación incorrecta, por una razón pecaminosa. Y luego de eso, Jonás hizo algo que a los ojos de todos nosotros sería piadoso. Él oró. Pero vamos a ver el contenido de la oración. En el versículo 2 y el versículo 3, voy a leer solamente el 2 nuevamente. Dice, y oró al Señor y dijo, Señor. No sé si pueden sentir el enojo de Jonás. Yo quizás no lo expreso tal, pero imagínenselo. Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. En esta oración que veremos del profeta, vamos a ver tres cosas claves que Jonás hizo para poder justificar su enojo delante del Señor. Pero fíjense que él lo único que quiere es justificarse delante del Señor. En primer lugar, el profeta le echa la culpa ¿a quién? A Dios, para poder justificarse. En otras palabras, el profeta le dice, te lo dije, yo tenía razón. Por esa razón yo me fui a Tarsis. Todo pasó tal cual, exactamente como yo te dije que iban a pasar las cosas. Y es que el pecado hace eso, hermanos. Nosotros pecamos y le echamos la culpa a todos, menos a nosotros. Culpamos a otros para tratar de encubrir nuestras malas decisiones. Y esto viene desde el inicio, desde Adán y Eva. Cuando Dios le pregunta a Adán, ¿qué hiciste? La mujer que me diste. La mujer que tú me diste. Le está echando la culpa finalmente a Dios. Nuestro pecado nos ciega y rápidamente nos hace buscar culpables para poder justificar nuestro actuar. Y eso es justamente lo que hizo Jonás. Él se quería justificar delante de Dios por haber huido. Por esta razón yo huí. Yo sabía lo que tú ibas a hacer. Ahora no solamente le echó la culpa a Dios en su oración para poder justificarse, sino que también, en segundo lugar, Jonás distorsionó la imagen de Dios para poder justificarse. Ahora la misericordia y la compasión de Dios eran algo negativo para el profeta. Jonás empezó a hacerse otra imagen de Dios. Y lo curioso es que en el capítulo 2, Jonás destacó la misericordia de Dios como algo digno de alabar. ¿Se acuerdan de esa oración en el vientre del pez? Y dijo Dios, tu misericordia me ha rescatado, estuve por morir, pero tu misericordia me rescató. Pero ahora que Dios decidió aplicar esa misericordia con otros, entonces el profeta hace su berrinche. Y ahora esto es malo ante sus ojos. El pecado hace que dudemos de lo que Dios está haciendo y distorsiona o transforma la imagen que nosotros tenemos en nuestra mente de Dios. Lo que en un principio fue aplaudido por el profeta, ahora es motivo de un enojo profundo en contra de Dios. Y esto nos deja ver un poco más de lo que Jonás amaba. Jonás no amaba la misericordia de Dios, sino que amaba sus propios intereses, se amaba a sí mismo. Mientras esa misericordia se aplicara o lo beneficiara a él, perfecto. Pero cuando esa misericordia apuntaba hacia otros, entonces el profeta se enoja, se queja profundamente, de una manera egoísta. Así que en esta oración vemos que Jonás se quiso justificar delante de Dios al echarle la culpa a Dios, al distorsionar su imagen, pero también en tercer lugar, el profeta tuerce las escrituras
para poder justificarse. ¿Y cómo lo hace? Las palabras que Jonás menciona en el versículo 2, de que Dios es clemente, compasivo, lento para la ira, que es rico en misericordia, que se arrepiente del mal que dijo que iba, con el que amenaza, ese es una cita textual de Éxodo capítulo 34. ¿Y qué está pasando en Éxodo capítulo 34? Dios le está entregando por segunda vez la ley a Moisés. Y en el versículo 6 leemos literalmente esto. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. ¿Les parece familiar? Son las mismas palabras que Jonás está diciendo en contra de Dios. Ahora Jonás estaba usando las Escrituras para seguir justificando su actuar y su enojo delante de Dios. Un autor lo presenta así: Jonás puso a Dios en contra de Dios para poder justificarse. Imagínense a lo que llega nuestro pecado. Esa es la misma técnica que usó Satanás cuando tentó a Jesús en el desierto. Escrito está, le respondió Jesús. Satanás distorsionó las Escrituras para las mentiras que él estaba diciendo. Y aún más, esto nos sigue mostrando el nacionalismo férreo que tenía Jonás, porque estas palabras de Éxodo capítulo 34, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, son repetidas las palabras que Dios le dice a Moisés, pero a modo de alabanza a Dios, porque Dios no destruía a la nación de Israel debido al pecado que ellos estaban cometiendo. De hecho, cuando Dios le entregó por segunda vez la ley a Moisés, lo hizo ¿por qué? Porque Moisés había roto las primeras leyes, tablas de la ley, a causa de que el pueblo estaba haciendo su banquete con el becerro de oro. Estaba haciendo su pachanga con el becerro de oro. Y Dios, en su misericordia, no destruyó a la nación, sino que los perdonó y le entregó una nueva ley. Así que anteriormente estas palabras eran de alabanza a Dios, pero ahora que Dios estaba actuando con misericordia hacia el pueblo enemigo de Israel, entonces Jonás se enoja. Mientras nos afecta a nosotros, perfecto, tú eres un Dios misericordioso, clemente y te alabamos. Si eso va hacia las naciones enemigas, Dios, eres tremendo, terrible. ¿Cómo vas a hacer eso posible? Así que Jonás, para poder justificarse, le echó la culpa a Dios, distorsionó su imagen y torció las Escrituras. Y eso es exactamente lo que tú y yo hacemos cuando nosotros pecamos y nos queremos justificar en nuestras acciones delante del Señor. Le echamos la culpa a todos de nuestras decisiones, distorsionamos la imagen de Dios que tenemos e incluso llegamos a torcer las verdades de la Escritura para nuestro beneficio. Si pecamos, todo el mundo tiene la culpa. Una infancia difícil, mi papá, mi mamá, mi cónyuge, es que mi hijo hizo esto, lo que sea. Le echamos la culpa a todos. Si pecamos y recibimos la consecuencia de nuestro pecado, entonces Dios, tú no eres tan bueno como dijiste que ibas a ser. Y empezamos a distorsionar la imagen de Dios en nuestra mente. Y si pecamos, lo que hacemos es agarrar textos fuera de su contexto, para que digan lo que nosotros queremos que digan para nuestro beneficio y para seguir justificándonos. Somos igual al profeta Jonás en nuestro pecado. Pero ay, si es que Jonás hubiese respondido como lo hizo Job. Cuando Job perdió todo, en Job capítulo 1 dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá, el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el Señor. En todo esto Job no pecó, ni culpó a Dios. Si Jonás hubiese respondido o reconocido su pecado
junto con el salmista David en el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Si estas fuesen las palabras de Jonás, todos lo aplaudimos, porque parece que entendió la lección. Pero no fue así. Si Jonás hubiese actuado como los marineros, quienes temieron en gran manera a Dios, le ofrecieron sacrificio y le hicieron votos. Si Jonás hubiese actuado como lo hizo la nación de Nínive, quienes ayunaron, temieron en gran manera a Dios, se vistieron de cilicio y dependieron de la misericordia de Dios para ser salvo. Pero en lugar de eso, el profeta se enojó con Dios y quiso justificar su enojo delante de él. Pero hay algo más en esta oración que hizo Jonás. Y lo vemos en el versículo 3. Y esto es la guinda del pastel, digámoslo así. Y ahora, oh Señor, dice Jonás, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¡Wow! Hasta ese nivel llegó el pecado de Jonás, de desear morir antes que ver a este pueblo vivir. Y eso es lo que hace el pecado en nuestras vidas, hermanos. Nos hace querer huir de las situaciones, huir de la gente, huir de las responsabilidades que tenemos. Y cuando ya no podemos huir más, incluso consideramos el desaparecer de esta tierra para ya no sufrir las consecuencias de nuestro pecado. Y ya que no funcionó, cuando Jonás fue echado al mar y no murió, ni tampoco cuando él se fue a meter en medio de todos sus enemigos, entonces ahora Jonás sabía que no podía quitarse la vida, porque Dios es soberano. Así que ahora le ruega al Señor que sea Él quien se la quite. Esto es lo que llaman el suicidio del creyente. Es pedirle a Dios que sea el que nos quite la vida a nosotros. Jonás quería seguir arrancando. Seguía sumido en su pecado. Él seguía creyendo, o se seguía creyendo más que los gentiles. Y realmente ese era el ídolo de este profeta. Aquello que si no lo tiene, entonces mejor deseo morirme. Deseo la muerte. Y eso nos hace preguntarnos a todos nosotros, ¿qué es aquello que valoras tanto? Aquello que si no lo tienes, literalmente no puedes vivir sin eso. ¿Tu reputación? ¿Una relación? ¿Tu trabajo? ¿El dinero? ¿Tu familia? ¿La estabilidad? ¿La salud? ¿Qué es eso que si Dios te lo quita, entonces desearías como Jonás el morir antes que vivir sin eso? Déjame decirte que eso es un ídolo. Y Dios no quiere compartir tu corazón con un ídolo. Así que Él va a trabajar en tu corazón para quitarlo y moverá todas las cosas alrededor tuyo para que ese ídolo vaya saliendo de tu corazón. Pero como siempre, Dios es misericordioso y compasivo. Y Dios actúa con paciencia. Y eso es lo último que vamos a ver en el versículo 4, la respuesta que Dios le da a Jonás. Dice el versículo 4, y el Señor le dijo, ¿tienes acaso razón para enojarte? Punto. No peleó con Jonás, no le mandó otro gran pez, no lo llevó al desierto, solamente le hizo esta pregunta. Si nosotros fuésemos Dios, ante la petición de Jonás de quitarle la vida, nosotros ni un segundo dudamos. Tú lo pediste,
¡Pum! Listo, así. No me des ideas, Jonás, porque Dios perfectamente pudo haber castigado a su profeta. Dios perfectamente pudo haber hecho que el profeta pasase una situación similar como la del gran pez. Pero Dios decidió no hacer esto, sino que Dios mostró su paciencia, mostró su amor hacia el profeta y le hace esta pregunta directa. ¿Tienes razón para enojarte, Jonás? A diferencia de la actitud impulsiva del profeta, de este enojo incendiario, Dios pacientemente continúa trabajando con su profeta. El profeta, cuando vio al pueblo malvado, deseó su aniquilación. Dios, cuando vio a un profeta malvado, le mostró su cuidado, su paciencia constante, y quiere hacer que el profeta entienda que realmente no había una razón lógica para que él pueda estar enojado a ese nivel, de esa manera. Pero al mismo tiempo Dios, por medio de esta pregunta, quiere mostrarle a su profeta la visión distorsionada que él tenía de las cosas. Jonás estaba enojado no por el pecado de Nínive, no por la santidad de Dios, sino por la misericordia de Dios que tuvo hacia la nación. Le echó la culpa a Dios. Pero Dios, en su paciencia, en su misericordia, quiere que el profeta examine su corazón para que él pueda ver que estaba actuando de una manera egoísta. Así que en contraste con el pecado del profeta, en contraste con el pecado del pueblo de Nínive, en contraste con el pecado de los marineros, Dios muestra paciencia y misericordia, no solamente a los gentiles paganos, sino también y mucho más a su profeta, judío. Y eso realmente es lo que destaca en todo el libro de Jonás. En medio de tanto pecado, la misericordia y la bondad de Dios resplandecen aún más grande. Y hermanos, ¿qué serían nuestras vidas sin la paciencia y la misericordia de nuestro Dios? ¿Cuántos de nosotros estaríamos muertos si Dios realmente nos entregara lo que nosotros deseamos en esos momentos de enojo? ¿O cuánto habríamos matado nosotros si Dios respondiese a todas las peticiones que hacemos? Pero gloria a Dios que Él es lento para la ira y es rico en misericordia para con sus hijos. Gloria a Dios. Y la paciencia de Dios sigue aún vigente el día de hoy. Tanto para aquellos que somos sus hijos, pero también para ti que no lo eres. El Señor ha tenido paciencia con tu vida y el Señor no te ha dado lo que mereces. Incluso más, el Señor el día de hoy te hace una invitación para que vengas y conozcas a su Hijo Jesucristo. En Él, en Cristo, Dios cargó toda su ira que tú y yo merecíamos recibir y la depositó sobre su Hijo en la cruz. Jesús puso su vida en lugar de la tuya para que ahora tú puedas venir a Dios como su Hijo y gozar de su misericordia, no solamente en esta tierra, sino que por toda la eternidad. Y la invitación que Él hace, y que Él te hace directamente a ti, pecador, que estás aquí sin Cristo, es que vengas a Cristo hoy mismo. No esperes hasta mañana. Arrepiéntete de tus pecados hoy mismo y cree en Jesús para la salvación de tu alma. Porque tienes que saber algo. La paciencia de Dios tendrá un límite. Y llegará un día en donde su paciencia se acabará, su ira vendrá sobre todos aquellos que no creyeron en su Hijo y eternamente van a ser echados al lago de fuego y allá no habrá más paciencia, no habrá más misericordia de Dios contigo, sino que habrá un sufrimiento eterno por causa de tu pecado. Pero si el día de hoy decides venir a los pies de Jesucristo,
el Señor con paciencia te va a salvar. Te dará un nuevo corazón y vas a gozar de todas las bondades como su Hijo amado. Hermanos, que este mensaje el Espíritu Santo lo tome y lo lleve a esos corazones que están endurecidos por su pecado. Vamos a orar, hermanos. Bendito Señor, ¿cuánto aprendemos de esta historia? De nuestras emociones, de nuestros sentimientos fluctuantes, pero más aún de la dureza de nuestro corazón, de nuestro pecado, de nuestro corazón pecaminoso, que está necesitando constantemente de la misericordia y de la paciencia tuya. Señor, perdónanos, porque nuestras emociones las usamos incluso para echarte la culpa a ti de las cosas que están pasando en nuestras vidas. Perdónanos, oh Señor, si alguna vez hemos actuado como Jonás, con una ira, con un enojo irracional. Señor, ayúdanos a poder examinar nuestros corazones. Y Señor, si hay alguien aquí que no te conoce, que recuerde que tu paciencia va a durar aquí en la tierra para ellos. Y después de eso va a venir el juicio eterno. Yo te pido que con tu Espíritu traigas arrepentimiento a esos corazones y que ellos puedan creer en Jesús como Señor y como Salvador, para que puedan gozar de tu paciencia por la eternidad, para que puedan gozar de tu misericordia por la eternidad en el cielo junto a ti. Te lo pedimos, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén.